Estamos aquí con la abogada Rosana Katz, es abogada de migración en Berkeley, California, y hoy vamos a hablar acerca de los documentos que se necesitan en la Corte de Migración. Nos vamos a enfocar en los documentos que se necesitan en los casos de asilo, en la Corte de Migración, pero los documentos para cualquier audiencia o tipo de caso en general. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué documentos necesito en una audiencia de inmigración o en la Corte de Migración? Ok, va a necesitar la notificación de audiencia que le ordena a usted venir al Tribunal de Inmigración, la notificación de comparecencia, lo que se llama Notice to Appear en inglés o NTA por sus siglas en inglés. Si se ha cambiado de residencia, debería traer el formulario de cambio de dirección. Si tiene una defensa a los cargos que ha puesto el Departamento de Seguridad Nacional, como una solicitud de asilo, debería de traer la solicitud de asilo y los comprobantes en su caso, como declaraciones o cartas de testigo, denuncias que ha hecho con las autoridades de su país, reportes médicos, si son pertinentes a su caso, etc. Y en todas las instancias, cuando una persona está en procedimientos en inmigración o con inmigración, se necesita una identificación, un documento que identifique a la persona que está en corte, ¿verdad? ¿Qué documentos para identificarme puedo usar? Su pasaporte, su identificación nacional y su certificado o partida de nacimiento. Si no tengo nada de eso, si no puedo obtener documentos que me identifiquen, aunque sea acta de nacimiento o algo así que digo que no incluye una foto, porque nadie me lo puede enviar de mi país de origen o lo perdí o por cualquier motivo, ¿qué puedo usar o qué pasa en la corte? Puede ser el trámite de conseguir su certificado de partido de nacimiento por internet. Ok, Y también puede ir al consulado, a ok. su consulado para procesar su pasaporte. Me imagino que en casos muy especiales, cuando estamos hablando de una persona que definitivamente no puede ir a su consulado por cuestiones políticas o alguna situación parecida, pueden ser un poco creativos en cuanto a cómo pueden identificar a una persona, ¿verdad? Sí, también se puede entregar documentos de identificación que ha conseguido en este país también. Los documentos que yo entregue a la Corte de Inmigración, al juez, los documentos tienen que ser originales. Mayormente, sí, deberían de ser documentos originales para presentar en el día de su audiencia final, pero hay circunstancias donde no se puede conseguir los documentos originales, Okay. solamente copias. Y en esas circunstancias le puede explicar al juez de migración por qué no ha podido conseguir el documento original. Ok, entonces si por ejemplo en mi país de origen, un familiar o un conocido, si yo necesito los documentos, si yo los necesito ya, o sea, de que mañana es mi audiencia, digo, perdón, mañana los tengo que entregar, ellos los pueden digitalizar o escanear y mandarlos por email o mandarlos de alguna forma, aunque no sean originales, y esos son, o sea, sirven igual, ¿correcto? Ah, la corte, el juez y el fiscal les gusta ver los documentos originales, hay veces, pero sí, si solamente tiene una foto, si se lo mandaron por WhatsApp, si lo mandaron por su correo electrónico, si los escanearon por fax, Sí. se puede entregar solamente la copia. Y si le preguntan en la corte, pueden explicar otra vez lo mismo, por qué no ha podido conseguir los originales. Y la siguiente pregunta es, si yo fui agredido en mi país de origen, si yo fui agredido, si la policía me agredió o alguien del gobierno o sea, en general yo fui agredido en mi país de origen y por eso yo tuve que huir, ¿qué tipos de documentos ayudan en un caso así? Okay. Bueno, ya hemos hablado un poco de los documentos que necesita en su caso, pero para comprobar que lo han agredido, si fui Sí, al doctor, por ejemplo, o una clínica, debería de entregar la notificación de su cita,
Ok. Si tiene el reporte médico, el reporte médico. Si le recetaron medicina, también la receta médica. Si fue a reportar a las autoridades la denuncia. Si le tomaron fotos, entregar fotos de las heridas. Si le quedaron cicatrices, lo mismo. Esos son los tipos de documentos que puede entregar como comprobantes. Entonces, si yo fui agredido y me quedó una cicatriz, yo podría, o sea, enseñar mi cicatriz en la corte. También lo puede Sí, enseñar, pero una foto va a quedar parte de su archivo de ok, migración. Entonces, bien, pero sí, lo puede enseñar al juez. ok. Ujú. Y también sirven documentos de como cartas de personas que vieron si que alguien me agredió Sí, claro. o mensajes de texto, o sea, que yo pueda imprimir o hacer, tomarle foto a la pantalla de mi celular donde dice, sí, o sea, yo vi cuando tú fuiste agredido en tu país. Eso también puede, sí, ok, Sí, declaraciones, cartas de testigos, am, diciendo las heridas que usted tuvo, se pueden entregar a la corte, claro. muy bien. Y la última pregunta es, esto ya toca más lo administrativo de la corte. Ujú. ¿Quién tiene que ir conmigo a mi audiencia? O sea, de mi familia o de personas que pertenecen a mi caso. ¿Tengo que ir a la corte con mis niños si son menores de edad? Todos los que están en proceso de migración tienen que ir a la corte. Entonces, si sus hijos o hijas también están en proceso de migración, también tendrán que ir hasta que el juez diga que no es necesario que sus hijos o hijas vayan a la corte. Ok, entonces yo tengo que, para cada audiencia, si tengo a 4 niños menores de edad, yo tengo que planear, o sea, en llevarlos a esa audiencia, a todas las audiencias, hasta que el juez, o si el juez me dice, ya no es necesario ir con ellos. Sí, pero usted puede pedirle al juez para que no tienen que traer sus hijos. Ok, incluso el juez también puede pedir hablar con un menor de edad, ¿verdad? O sea, que en la audiencia. Claro, usualmente en la corte preliminar, o no solamente, pero hay veces el juez va a hablar con los niños, a confirmar la identificación. Le va a preguntar al niño, oh, esta es su madre o esta es su padre. Ok, Eso suele pasar. ok, bueno, muy bien. Ya era la última pregunta. Muchas gracias, abogada Rosana Katz. Gracias, Francisco.